discriminación, malas actitudes, odio deportivo y también una televisora detrás de Místico, una de las figuras más importantes de la lucha libre mexicana actual. ¿Qué mitos hay detrás de Místico? ¿Cuál es el lado más oscuro que tiene este luchador? Místico sin duda es de las figuras más importantes que tiene este deporte, la lucha libre mexicana, no solamente que ha repercutido dentro del mismo, sino fuera de él. Y es que es de las figuras más reconocidas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa y también en Japón. No por nada este luchador es reconocido como quizá uno de los luchadores más representativos del país. Muchos lo ponen a la par de grandes leyendas, grandes figuras como el Hijo del Santo, Blue Demon Jr. y todos estos luchadores, descendientes de grandes dinastías y de leyendas únicas como el Santo y Blue Demon. Sin embargo, pues también genera esta controversia, ya que muchos consideran que no llega a este nivel. Pero la realidad es que para bien o para mal, Místico es de estos luchadores que hace voltear a cualquier aficionado a la lucha libre nacional, que prácticamente ha sido parte de la cultura popular mexicana y que cualquier persona lo conoce, o al menos ha escuchado de este luchador. Sin embargo, cuando hablamos del lado oscuro de Místico, vienen varias cosas a relucir, y en esta ocasión hablaremos de algunas de ellas. Comenzamos con el mito número 1. Como todos sabemos, Místico fue el último boom de la lucha libre nacional. Un luchador creado en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Luchador parte de la dinastía Caronte, con un personaje mítico, celestial, con misticismo. Un personaje que estaba relacionado a el luchador Fray Tormenta. Y es que la historia de este personaje mencionaba que era un luchador abandonado, que Fray Tormenta lo adoptó y que de ahí sale el gusto por la lucha libre. Prácticamente un enviado de Dios, un enviado celestial, que había nacido para ser luchador. Ya como luchador no solamente fue apadrinado por Fray Tormenta, sino también por luchadores del calibre del Hijo del Santo. Además de eso, el Consejo Mundial de Lucha Libre desde el inicio lo posicionó como una de sus grandes figuras. Así que a finales de la primera década de los 2000 y a principios de esa década, Místico fue una de las máximas figuras. Por lo cual aficionados de la lucha libre mexicana asistían a las arenas para ver a Místico, quien estaba ganando notoriedad lógicamente en el Consejo Mundial debido a sus logros. Así que prácticamente los aficionados de la lucha libre y aquellos aficionados que no eran de lucha libre volteaban a ver a este fenómeno. Pero gran parte de que este luchador haya llegado a ese nivel, a ese alcance, fue por parte de la televisora Televisa, quienes transmitían lógicamente el producto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay que recordar que en aquellas épocas la televisión para la lucha libre era muy importante, a diferencia de hoy en día donde las plataformas son mucho más relevantes. Pero en aquel entonces el Consejo Mundial de Lucha Libre tenía un buen horario, un buen día para los aficionados en Televisa. Y Televisa le sacó provecho al producto del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero sobre todo a Místico. Y es que muchos mencionan que gran parte del éxito de Místico fue gracias a Televisa, quien fuera la creadora e iniciadora de este personaje de Místico.
y que habría desarrollado toda la estrategia para llevarlo al Consejo Mundial y que posteriormente lo llevaría al producto de Televisa. Salir con bandas de música como La Quinta Estación, estar en telenovelas, salir en comerciales, participar en programas televisivos. Todo eso hizo que Místico fuera parte de la cultura popular mexicana y que lógicamente se diera a conocer mucho más fácil nacional e internacionalmente. Tal cual hay que decirlo, Místico estaba en boca de todos, en ojos de todos. Era difícil no ver a Místico, era difícil no saber quién era. Pero todo esto fue a través de que Televisa quiso lucrar con un luchador, con un personaje, ya que esto le estaba dando buenos dividendos. Y lógicamente lo potenciarían en su propia televisora. Esto haría que casualmente años después se hiciera internacional y que la WWE volteara a verlo. Lógicamente esto hay que separarlo de la calidad luchística del luchador, porque esta era demasiado buena y hablaba por sí sola. Así que como luchador, pues era un luchador que llenaba completamente el personaje. Pero así como este luchador también había grandes talentos, pero el único que estaba recibiendo estos reflectores en la televisora era Místico. Este fenómeno lo hemos visto en otros atletas, como por ejemplo el propio Canelo, quien en su momento fue muy impulsado por la propia Televisa, y que aunque ahora es un gran atleta y es un peleador reconocido mundialmente, pues de cierta manera muchos no olvidan que Televisa lo creó, lo impulsó. Pues algo así fue lo que sucedió con Místico. ¿Será que todo esto fue una estrategia de Televisa desde el inicio y que no fue como tal un ascenso meteórico, sino que todo estuvo preparado? Y que es por eso que el éxito de Místico fue algo garantizado. Este segundo mito quizá es algo conocido, y es que quizá muchos conocerán que este Místico que se dice el Místico original, no el Místico Nueva Era, parte de la familia Muñoz que ahora es Dralístico, sino el primer Místico que tuvo este personaje, no era la primera opción para tener el mismo. Y es que ya han surgido varias historias comprobables de que varios luchadores estaban siendo contemplados para tener el personaje. Uno de ellos era Volador Jr., al cual el propio Consejo Mundial de Lucha Libre le hizo probar la indumentaria de Místico. Esto mismo él lo declararía en el podcast oficial del Consejo Mundial, diciendo que el Consejo Mundial de Lucha Libre le habría pedido ponerse esta indumentaria, pero que él no sabía para qué sería. Al final se dio cuenta que era para Místico, pero que este personaje se lo habían otorgado a otro luchador. Sí, a un luchador de la dinastía Caronte. Sin embargo, también existen otros luchadores como Rayman, luchador que en el pasado ya habría estado también en el Consejo Mundial y que también estaba pasando por un gran momento. Pues este luchador comentaría que a él le ofrecieron el personaje de Místico, pero que él acabó rechazándolo, debido a que nada tenía que ver con el Rayo de Jalisco y que él quería continuar con ese legado, pero dejando muy claro que a él fue de los primeros que se lo ofrecieron. También existe el mito de que a otros luchadores les habrían ofrecido este personaje, pero que muchos decidieron hacerlo a un lado, porque no creyeron que este personaje fuera a pegar, que fuera a tener éxito. Cosa que al final acabó siendo que sí, y fue de los personajes más emblemáticos de la historia, no solo del Consejo Mundial, sino de la lucha libre nacional. ¿Será que este personaje ya estaba destinado para el hijo del Dr. Caronte y no para cualquier otro luchador?
¿Y qué hubiera pasado si otro luchador hubiera interpretado a este personaje? ¿Hubiera tenido el mismo éxito o no? El tercer mito habla de Místico en la WWE. Todos sabemos que Místico tuvo un paso como Sin Cara en esta empresa norteamericana. La historia dice que esta empresa vio que Místico era el mejor luchador nacional de aquella época, por lo cual decidieron firmarlo a principios de la segunda década de los 2000. Pero aparentemente esta firma fue por parte de Vince McMahon, quien en algún momento decidió que necesitaba una estrella mexicana, la estrella mexicana más importante del momento, y esa era Místico. Sin embargo, esto no fue comunicado a los trabajadores de esta empresa, por lo cual los productores, entrenadores no estaban tan de acuerdo con esta situación, porque ellos consideraban de cierta manera que era un luchador que sí luchaba, que tenía grandes habilidades, pero que no se acomodaba al producto de la WWE, y que por lo tanto iba a ser difícil trabajar con él. Todos sabemos la situación que pasó con este luchador, que al final no acabó teniendo éxito y acabó siendo despedido. Aún así, cuando este se veía como la cara de la lucha libre latinoamericana y el relevo generacional de Rey Mysterio, pero fue algo que salió mal. Muchos lo relacionan con la falta de capacidad de Místico para relacionarse con el talento de esa empresa, también con la falta de capacidad y de habilidad de aprender el idioma, también con la gran cantidad de lesiones que tuvo y el desempeño bajo de acuerdo a lo que se esperaba. Místico mencionó en varias ocasiones que esto no resultó porque mucho talento de Estados Unidos, de esta empresa, no quería que brillara, que había discriminación y que había racismo, y que simplemente le pusieron el pie para que no pudiera brillar. Pero entrenadores como Arn Anderson mencionaron que Místico no tenía actitud, que nunca quiso acoplarse al sistema de la WWE, que Místico no quiso ir más allá, que prácticamente era un luchador que no quería colaborar y que era difícil lidiar con su personalidad y actitud, que no tenía actitud para trabajar. La realidad es que fue multifactorial la salida de este luchador, pero existen varias versiones de que los entrenadores no soportaban a Místico, ya que no seguía reglas y no seguía absolutamente nada de lo que le decían, y que por más que trataron de hacer algo con este luchador, simplemente no se pudo. Irónicamente, también existe la versión de que Vince McMahon tenía gran confianza en él y que creía que en algún momento este luchador iba a brillar. Por eso es que se le dieron varias oportunidades, como por ejemplo luchar en un Money in the Bank, ser parte de este equipo con Rey Mysterio y más. Pero que al final se desesperó, se decepcionó y le dio la... razón a toda esta gente que simplemente hablaba mal de Místico y de su trabajo. Aunque claramente Místico ha mencionado que estas versiones no son reales. Y aunque Místico en algún momento mencionó que sí regresaría a esta empresa para demostrar que era un gran luchador y que podía tener éxito, la realidad es que esto difícilmente va a pasar. Pero ¿qué habrá sido lo que pasó con Místico? ¿Verdaderamente existió racismo y discriminación disfrazada de malas actitudes de Místico? ¿O Místico sí tuvo malas actitudes para trabajar y jamás se adaptó a la WWE? Pues es algo que no se puede saber del todo, porque ambas versiones están en la mesa y ambas versiones tienen grandes argumentos. Lo que es un hecho es que Místico es y será uno de los luchadores más importantes de México, y que sea para bien o para mal, siempre nos dará de qué hablar. Pero aún así quedan bastantes mitos y leyendas urbanas de este luchador,
que si quieren saber más sobre este tipo de situaciones, les invito a que me dejen un like, para saber que este contenido les gustó y para motivarme a hacer más videos así. Suscríbete si te gustó este video, comparte y comenta y activa la campanita para no perderte ningún video. Yo soy BTM, hasta luego.